Buenas noches, profesor. Somos el grupo Rivera y Flores y vamos a exponer cuál ha sido nuestro proyecto final, ¿no? Hasta dónde se avanzó lo que se hizo en clase. Bueno, primero vamos a empezar con explicar un poco cómo funciona el programa. Para eso vamos a correrlo. Corremos el programa, ¿no? Vamos a esperar a que cargue un poquito. Bueno, ya está cargándose, bueno, un poco por el RAM, ¿no? Me imagino. Bueno, ya entonces hemos creado un login, ¿no? Un login que tiene control de datos. ¿Qué quiere decir? Que si no ingreso, por supongamos que ingrese Martín, ¿no? Martín, r@gmail.com. Vamos a poner un correo cualquiera. Y quiero ingresar, pues me va a indicar primero que ingreses mi contraseña, ¿no? Ahora, si no pongo nada acá y simplemente pongo contraseña, me va a indicar que ingrese el nombre de usuario, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner el correo verdadero. Este, el login está dado para poder entrar al sistema hay que ingresar mediante el login, ¿no? Mediante el login y de un correo que es el control de acceso para la base de datos. Entonces ponemos 1, 2, 3 que es la clave y debería entrar, ¿no? Bueno, no entró. Punto P y 1, 2, 3, no, ahora sí, ya está. También como cuando puse la contraseña mala, pues obviamente no entra, ¿no? Y hay un login de bienvenida que te va a indicar tu nombre con tu apellido, ¿no? Eso es para variar un poco. Tenemos 4 módulos, que es producto, ventas, empleados y proveedores, ¿no? Los cuales están llenados adecuadamente. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a minimizar esto. Tengo acá, por ejemplo, vamos a ver en productos, ¿no? Voy a eliminar, por ejemplo, y se elimina automáticamente, ¿no? Ahora, si yo quiero ingresar uno nuevo, pues simplemente pongo nuevo y voy a poner un código cualquiera. No, el código, perdón, se da automáticamente porque hemos declarado delante del código un identity para el que no se pueda estar modificando, ¿no? Te vamos a poner nombre, por ejemplo, harina, ponemos marca 3 ositos, ¿no? Vamos a poner 3 ositos. Precio, vamos a poner un solo 80. Y por último, stock, vamos a poner que sean 30. Ponemos guardar y automáticamente se aparece, ¿no? Y el guía pasado se eliminó. Ahora, si queremos editar, pues señalamos acá donde querramos. Pongamos que vamos a editar ¿no? Que acabamos de agregar. Ponemos editar, le vamos a poner otra vez, harina, ¿no? Vamos a poner leche, ¿no? Leche. Y acá ponemos, no sé, anchor, ¿no? Otra vez, o lo que fuese. 2 soles y un stock de 50, ¿no? No sé, para ir controlando esto. Y como vemos, automáticamente se modifica, ¿no? Y eso tenemos que editar, luego tenemos lo que buscar. Bueno, esto no se pudo trabajar todavía porque falta un poquito de tiempo, pero sí se pudo hacer, ¿no? Y se ha trabajado de acuerdo a lo que es el sistema, ¿no? Tenemos ventas, empleados y proveedores. En cuanto a ventas, trabajarlo con una lista fue un poco más complicado. Simplemente tenemos lo que tenemos en pantalla, ¿no? Leche, venta, tenemos unos combo box y método de pago. Y tenemos una cantidad, ¿no? Ya ahí automáticamente cuando registremos debería aparecer, ¿no? Pero no creé el código porque, bueno, eso no se pudo avanzar porque creé usé el formato para, bueno, para el registro de ventas, fecha today, de today to string, ¿no? Y entre comillas C para que pueda mostrarme la fecha. Bueno, perdón, puse D para que me pueda mostrar la fecha, ¿no? Es simplemente modificar lo que es el formato date. Bueno, salgo de la aplicación y voy a pasar a explicar lo que es el código, ¿no? Bueno, entonces utilizamos 4 carpetitas, ¿no? Lo que es la base de datos donde voy a recoger toda mi información. En este caso está dado por listas, ¿no? Que se han creado. El bin o el bean, donde están todas las clases que son entidades que voy a usar para mis listas. El DAO, que viene a ser el control de acceso de datos, ¿no? Acceso de datos de los objetos, ¿no? En este caso, como producto, proveedor, usuario, ventas. Y por último, los formularios, ¿no? Que son los que se va a presentar, ¿no?
donde voy a poder interactuar con el usuario. Bueno, entonces vamos a explicar un poco lo que es vamos a trabajar con usuario porque es lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Hemos analizado. Bueno, trabajamos con usuario y dentro de usuario para poder declarar nuestras propiedades. Bueno, tenemos esto acá para poder ver que es una región, ¿no? Para poder tener un poquito más ordenado, ¿no? Y ver para que se pueda entender mejor lo que es el código. Bueno, entonces tenemos lo que es el public int id, ¿no? Este va a ser, obviamente, las características que van a tener todo lo que es mi entidad usuario, ¿no? Y lo que se pudo, y vamos a tener también la contraseña, nombre, apellido, el DNI, correo, teléfono y el válido para hacer una validación cuando accedemos a la base de datos, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos, generamos un constructor, ¿no? Generamos un constructor, hacemos acá simplemente clic derecho, acciones rápidas y automáticamente me va a decir constructor, pues como ya está, no lo va a generar, ¿no? Y acá está el constructor. Entonces, de esa manera. Cuando creamos la clase usuario también hay que aclarar que tenemos que poner pública, ¿no? Porque si no ponemos pública, se asume que la clase es de modo privado. Entonces, no se va a poder, cuando usemos el planillas Bing, no vamos a poder usar a esta clase, ¿no? Y esto lo vamos a usar obviamente en nuestra base de datos, ¿no? Que como dije estaba por una lista. Vamos a abrir la base de datos, ¿no? Y en nuestra base de datos tenemos todas las clases, entidades que hemos creado, ¿no? Tenemos la lista de productos, lista de las entidades por producto, de los proveedores, de las ventas, ¿no? Y bueno, de los usuarios, prácticamente dando. Entonces, para crear una lista, pues creamos public static list, ¿no? Y ponemos usuario. Esta es para que sea una lista de modo estática, ¿no? Y vamos a poner lo que es get usuarios, ¿no? Esto va a ser un método, este método, para poder obtener toda la información que hay en nuestra lista. Entonces, ¿qué hacemos dentro de nuestro método? Creamos una lista de la entidad usuario, de tipo usuario, pero para eso, obviamente, para poder usar a usuario, tenemos que llamarlo, ¿no? Y usemos por eso using planillas.bin. Listo, y creamos con el nombre list usuarios. Y como estamos hablando de una clase, entonces tenemos que usar, bueno, una clase o un objeto, tenemos que usar un new y entre paréntesis, ¿no? Esa es la sintaxis que se da. Y luego ponemos simplemente la sintaxis, la sentencia lista usuarios.add, ¿no? Y ponemos new usuario, ¿por qué? Porque estamos diciendo que vamos a agregar un usuario en nuestra lista que por ende, por defecto está vacía. Ponemos list.add new usuario, tenemos que poner new usuario, ¿por qué? Para no aplastar la información que ya teníamos, ¿no? Y ponemos 2, ¿no? Que va a ser el ID. Y esto obviamente, pues, cuando se trabaja dentro de una base de datos, ya tenemos que extraerlo desde la misma base de datos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces ya no tendríamos que estar creando la lista porque automáticamente la información viene sola. Lo mismo hicimos con productos, con proveedor, todos con sus características propias, ¿no? Y con ventas. Bueno, entonces vamos a ir, ya tenemos la base de datos, hemos explicado, usuarios. Ahora vamos a ir a lo que es nuestro DAO, ¿no? Nuestro control de acceso de datos. Vamos a trabajar ahí trabajando con usuarios porque son bastantes clases y el tiempo no va a alcanzar. Bueno, entonces para esta clase pues vamos a trabajar con el control de acceso de datos. Necesitamos dos, obviamente, ¿no? La planillas.bd, donde se encuentra mi base de datos, y el vean para poder utilizar lo que es mi entidad. En este caso va a ser usuarios. Lo mismo, ¿no? Creamos la clase DAO usuarios y ponemos público para que puedan ser usadas a posteriori en nuestro formulario principal. Entonces vamos a declarar una variable de tipo identity, int identity, ¿no? Más adelante explicamos. Creamos una clase CLSBD, como ya explicamos, cuando es una clase new CLSBD, entre paréntesis es la sentencia, y creamos una lista de entidad usuario, una nueva que diga list usuarios, ¿no? Lista usuarios. Ya está listo. Le creamos un constructor public DAO usuario en el cual la lista de usuarios me va a obtener toda la información que tenga dentro de la base de datos, ¿no? Por eso tenemos get usuarios. Acá está, ¿ves? List get usuario y me va a tener toda esta información. ¿Por qué? Con gracias al return, ¿no? Y luego decimos, ¿no? Si el identity, ¿no? Si el identity. Vamos a asignar identity si la lista de usuarios es vacía, entonces el identity me va a dar 0, ¿no? Pero si no, de lo contrario, me va a tomar la posición, ¿no? Me va a contar cuál es la posición que se está tomando. Ahora, voy a usar voy a crear un método, void, ¿no? Es un método que no tiene retorno. Y va a ser public void valida login, ¿no?
Entonces lo que vamos a hacer, en la lista de usuarios que ya habíamos declarado previamente, ¿no? Vamos a obtener toda la información que está en mi base de datos. ¿Y qué vamos a hacer, no? Pero obviamente tenemos que darnos cuenta que para el valida login tenemos un parámetro, ¿no? Tenemos un parámetro que es usuario, ¿no? Entonces, cada vez que entremos a este método necesitamos un usuario como argumento. Luego decimos, ¿no? Usamos la función for each, ¿no? Y recorremos la colección, ¿no? Recorremos la colección lista de usuarios. Decimos que cada usuario, ¿no? Por cada usuario, bueno, a eso declaramos un usuario que tiene obviamente que ser de la misma clase, que de la misma entidad de usuario para que pueda recorrerlo correctamente. Los digo, ¿no? Si por cada usuario, vamos a recorrer cada usuario en la lista, ¿no? Que está en la lista de usuarios que tenemos en la base de datos, que está acá, ¿no? Que hemos obtenido. Entonces decimos, ¿no? Si el usuario, ¿no? Si el correo del usuario que estamos recorriendo es igual al usuario del correo que hemos ingresado por consola y además el usuario de contraseña que estamos recorriendo es igual a la contraseña que hemos ingresado y la contraseña del usuario que hemos entrado por consola. Entonces vamos a tener tres sentencias, ¿no? Primero que nuestro usuario se va a hacer válido, ¿no? Usuario.válido se va a hacer, vamos a poner true, indicando que se hizo válido. El usuario del nombre que hemos ingresado por consola va a ser igual al usuario dentro de la lista que estamos recorriendo, ¿no? Lo mismo el apellido del usuario que estamos ingresando por consola y va a ser lo mismo que el usuario que estamos recorriendo, ¿no? Y ponemos return para salir, ¿no? Luego vamos a ir, vamos a declarar la función getUsuarios, pero esta vez esta función getUsuarios, no es de la base de datos, ¿no? Sino la función este método, perdón, bueno, en realidad es una función lista, ¿no? Pero este método nos va a retornar ya desde el DAO, ¿no? Ya tenemos DAO.getUsuario, es la manera que tenemos que llamar a la función, no con CLSBD. Entonces, vamos a declarar ahora una función guardar, ¿no? Guardar y más posterior eliminar, ¿no? Guardar, vamos a tener dos parámetros, uno que es usuario y otro va a ser su posición del usuario, ¿no? En este caso decimos index. Entonces, ¿qué vamos a decir? Para poder guardar, primero tenemos que validar el usuario, ¿no? Entonces decimos, bueno, usuario.valido true. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle esa asignación al usuario, ¿no? Que de por sí es booleano. Entonces decimos, ¿no? Si la lista de usuarios está vacía, o sea, null es igual a null, entonces lista de usuarios, new list usuario. ¿Qué va a decir esto? Que se va a crear una nueva lista de usuarios, ¿no? Y le vamos a asignar al list usuarios. Luego me está diciendo, ¿no? Si el ID del usuario, ¿no? Es igual a 0, entonces, ¿qué va a pasar? Usuario.id va a ser más idéntico. ¿Qué quiere decir? Que el ID del usuario se va a incrementar en 1 y va a aparecer con 1, ¿no? Y luego me va a decir que el usuario de la contraseña va a ser igual al DNI, bueno, DNI.toString.substring desde 0 a 7, ¿no? Esta función obviamente lo que está diciendo es que me va a cambiar mi DNI, que está dado si sabemos que es un entero, lo va a cambiar a tipo string, ¿no? Y además me está diciendo que el substring va a recorrer 8 espacios, ¿no? O sea, de mi contraseña, de mi ID van a ser 8, la contraseña va a ser 8 espacios, ¿no? De 0 a 7, ¿no? Eso ya depende como querramos. Entonces hacemos list usuarios.add usuarios, ¿no? Lo que estamos diciendo acá es que simplemente que el usuario se va a añadir ¿a cuál? A la colección que ya tenía creada, ¿no? Arriba. De lo contrario, la lista de usuarios de .ini va a ser igual a la lista de usuarios, ¿no? Pues simplemente, ¿por qué? Porque acá es donde se va a editar, ¿no? Este es para la función para editar y este es para uno nuevo. Cuando es nuevo, obviamente, se va a crear el ID de usuario va a incrementar en 1. Y cuando no es nuevo, simplemente vamos a editar, pues va a cambiar el index va a quedar tal cual, pero va a cambiar la información. Bueno, acá tenemos el public void eliminar, ¿no? Que va a también recibir por parámetro el usuario y el index, ¿no? Del usuario. Entonces decimos, vamos a obtener la lista de usuarios que está dentro de la base de datos. Decimos list usuario.csvd y simplemente ponemos list usuarios.removeAppIndex, ¿no? Se va a remover la información, bueno, que se tenga en la posición en ese momento y esta posición se va a obtener cuando usemos el Data Grid View, ¿no? A ver, entonces ya tenemos el de usuario, vamos a pasar a lo que es el formulario, ¿no? Al formulario de usuario. Listo, entramos al formulario, vamos a ver lo que es el código.
Y bueno, de paso también abrimos el formulario para ir explicando más o menos cómo funciona. Bueno, ya. Entonces, vamos a ver, explicar un poquito lo que es el código. Vamos a cerrar esto de acá. Lo que es el código de nuestro formulario usuario, ¿no? Para poder, obviamente, usar nuestro formulario usuario, primero que nada, vamos a poner este public partial class, ¿no? Bueno, eso ya está por defecto. Y vamos a declarar una entidad de tipo usuario, ¿no? Que va a ser nueva, obviamente, ¿no? Una nueva entidad de tipo usuario, por eso ponemos new. Pero como sabemos, si queremos declarar una entidad de tipo usuario, tenemos que llamar a la clase planillas.ben donde se encuentra la entidad. Luego vamos a declarar una lista de entidad de objeto tipo usuario, ¿no? Donde va a ser lista usuarios, ¿no? Le vamos a eliminar su nombre. Eliminar ese nombre. Luego vamos a llamar al DAO usuario, new DAO usuario, para poder ubicar todos sus métodos, ¿no? Todo el control de acceso que hemos creado justo en esta clase, ¿no? Y obviamente también tenemos que llamar. Bueno, esta parte de acá es simplemente para inicializar el componente, ¿no? En este caso el formulario, por eso tiene su constructor. Y luego tenemos la función formulario usuario load, ¿no? Que esto se va a dar cuando hacemos doble clic dentro del formulario y se cargue, ¿no? Esto va a pasar cuando automáticamente se cargue el formulario usuario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi formulario usuario cuando se cargue? Voy a obtener los registros, ¿no? Y voy a navegar, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona el get registro, cómo lo hemos programado. Para ende ponemos F12 y nos ubicamos donde está el get registros. Estamos en private void get registro, que es un método, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a decir data grid usuario.dataSource igual nulo, ¿no? O sea, le estoy asignando vacío, estoy diciendo que mi data grid usuario, que es el nombre que le puse por defecto a mi tabla, ¿no? Se va a llenar, pero va a estar vacía, ¿no? Esta es la información, ¿no? Toda la información que pueda tener mi data grid va a estar vacía, ¿no? Así lo he asignado. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita para poder hacer esta condicional, ¿no? Y voy a decir, ¿no? Que mi lista de usuarios va a ser igual al DAO.getUsuarios, ¿no? Que quiere decir que la lista de usuarios que quede declarado acá arriba, ¿no? Acá arriba, entonces lo que va a hacer es simplemente voy a empezar a llenar, ¿no? Perdón, ¿dónde estábamos? Acá está, ¿no? Voy a empezar a llenar y a obtener la información que tenía desde GetUsuarios. Como dijimos hace un momento, se está trabajando como en tres capas, ¿no? La información que nosotros querramos usar del list usuario tenemos que sacarlo dentro de nuestro control de acceso, por eso estamos usando el DAO usuario. Es por eso que no se saca la información desde la misma base de datos, porque tranquilamente podríamos programarlo, pero estamos trabajando con, por así decirlo, con buenas prácticas, ¿no? Entonces tenemos if y declaramos este booleano, ¿no? Que estaba más arribita, que decimos que si hay registros, ¿no? Si hay registros, es un booleano, digo, ¿no? Si hay registros va a ser igual a lista de usuarios diferente de vacío, ¿no? O sea, me está diciendo que si la lista no está vacía, va a haber registro, ¿no? Esta es mi condición. Entonces digo, ¿no? Bacán, pues si la lista de usuarios no está vacía, ¿qué voy a hacer? Mi data grid usuario.source va a ser igual a la lista de usuarios, ¿no? Nada más, sencillo. ¿Por qué? Porque este obviamente es la información que estoy obteniendo de mi lista, ¿no? Toda mi lista está acá llena. La lleno, pues. Entonces dice, si digo, ¿no? Y no se va a mostrar lo que es y no se va a mostrar la columna número 7 porque ahí en la columna número 7 me aparece lo que es el válido y no válido, ¿no? Ahora, lo que tengo que hacer acá, bueno, este es lo que es registro, ¿no? Entonces, simplemente es para que no se vea la columna de válido. Bueno, pasamos a la siguiente parte, ¿no? Y bueno, seguimos lo que estábamos en registro y navegar, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está trabajando navegar. Tenemos F2 y nos ubicamos en la función navegar. Bueno, cuando estamos en la función navegar, vamos a declarar obviamente un booleano, bool b navegar, y vamos a decir, ¿no? El botón nuevo, usuario, se va a hacer visible cuando navegue, ¿no? Cuando navegue. El botón eliminar usuario va a estar visible, al igual que el botón editar usuario va a estar visible cuando navegue y cuando haya registros, perdón, ¿no? El botón cancelar va a estar visible y el botón guardar usuario va a estar visible cuando no navegue. ¿Qué quiere decir esto, no? Que cuando yo, a ver, que cuando yo no navegue, ¿no?
solamente van a estar disponibles estos botones, ¿no? Y esto de acá, y el DNI, nombre, apellido, celular, el ID no debe estar disponible. ¿Por qué? Porque es donde voy a realizar mi edit o voy a realizar lo que es mi nuevo usuario, ¿no? Por ende, acá me dice, ¿no? Botón guardar, punto visible, DNI buscado, todo lo de acá, ¿no? Va a estar cuando no navegue y haya registro, ¿no? Y acá, pues, este es lo que decía, ¿no? El texto DNI.enable, ¿no? No va a estar disponible, va a estar disponible solamente cuando no navegue, ¿no? Cuando solamente navegue, estos botones de acá, perdón, ¿dónde estás? Perdón. Cuando yo navegue, estos botones de acá no tienen que estar disponibles porque estoy navegando, no estoy haciendo nada, no estoy editando nada. Entonces, estos no están disponibles. Pero cuando yo edite o cree un nuevo, todos estos botones no están disponibles, simplemente esta cajita de texto, el nombre, el apellidos y los siguientes, junto con el botón guardar y cancelar. Esto es lo que me está diciendo esto de acá, ¿no? Y acá también me dice, ¿no? Mira, que mi data grid usuario va a estar disponible cuando navegue y haya registros, ¿ves? Cuando navegue y haya registros. O sea, si no hay registros, pues obviamente no va a estar disponible, ¿no? Y el txt ID usuario, pues, .enable false, ¿no? Esto va a estar, siempre tiene que estar disponible. ¿Por qué? Porque ya hemos declarado un identity, ¿no? Y ese identity me va a declarar el ID automáticamente, ¿no? Como ya habíamos explicado en el loadout. Bueno, entonces seguimos, pasamos hacia arriba donde estábamos en el botón get registros y ponemos botón nuevo usuario, ¿no? El botón nuevo usuario, que este es el evento cuando hacemos obviamente clic acá, ¿no? Nuevo usuario. Hacemos ese evento y vamos a vamos a ingresar un nuevo objeto de tipo usuario, ¿no? Y vamos a hacer que nuestra navegación se haga false, ¿no? ¿Qué dijimos no se navega? Que simplemente se van a activar, bueno, esto de acá, ¿no? Esta cajita junto con el guardar y cancelar. Y vamos a decir que el B registro va a ser igual a -1, ¿no? ¿Y por qué -1? Vamos a ver cuál es la condición, ¿no? Ponemos F2 y nos ubicamos en B registro. Bueno, como sabemos, BRegistro recibe por parámetro un entero, ¿no? En este caso le pusimos index. Y vamos a decir que nuestro booleano B nuevo va a ser igual a index igual a -1, ¿no? O sea que este nuevo va a ser un index igual a -1. Cuando es nuevo, ¿no? Cuando es nuevo, mi index va a ser, o el booleano nuevo es -1. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá, no? Si este booleano no es nuevo, si no es nuevo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Usuario, que vamos a estar registrando como nuevo, va a ser igual a la lista de usuarios, no, index registro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si no es nuevo, pues simplemente me va a mostrar qué cosa, me va a mostrar la lista de usuarios con su respectivo índice, ¿no? O sea, me va a mostrar la información cuando yo señale. Ahora, y además de eso, lo que voy a decir que el txt id usuario.text es nuevo. Bueno, si esto es nuevo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Como es nuevo, mi cajita de texto se va a hacer vacía, ¿no? Se va a hacer vacía. Pero de no ser nuevo, entonces, ¿qué va a pasar? Perdón, todo el usuario ID que encuentro dentro de que está dentro de mi lista, se va a chancar, ¿no? Y va, obviamente, tu string, porque es un dato de tipo entero, y se va a asignar a txt ID usuario, ¿no? De la misma manera se van a hacer en las demás cajitas de texto, ¿no? Se van a asignar los valores, ¿no? Ahora, de esta manera trabaja, ¿no? Por eso se pone el -1, ¿no? Para indicar que es nuevo. Ya. Entonces, y luego ponemos txt id usuario enable, ¿no? Pues sabemos que siempre tiene que estar negado. ¿Por qué? Porque no puede aparecer el ID, ¿no? Tiene que estar, se genera automáticamente. Ahora pasamos a editar usuario. Mira, para editar usuario simplemente tenemos que poner navegar, ¿no? Navegar false, ¿no? ¿Por qué? Porque lo demás se va a encargar el guardar. El guardar se va a encargar si es nuevo o al mismo que el nuevo, ¿no? Entonces pasamos a lo que es este botón eliminar usuario. Bueno, para eliminar usuario, voy a utilizar lo que es el if datagrid usuario.selectedrow.com. Lo que me está diciendo acá es que si la fila que selecciono, ¿no? Su índice es mayor a 0, o sea, obviamente si señalo y es mayor a 0, me está indicando de que hay un registro dentro de mi data grid usuario, ¿no? Entonces voy a poder eliminar. Entonces simplemente llamo a la función DAO-usuario.eliminar y recibo por parámetro usuario y el index registro, ¿no? Que más abajo va a estar guardado.
que vamos a ver cómo obtenemos este id de registro, ¿no? Porque no puede ser cualquier id de registro. O sea, vamos a obtenerlo gracias a la grilla, ¿no? Y por último ponemos navegar true, ¿no? Por último, bueno, acá ponemos botón limpiar usuario, que era para el botón de búsqueda, que es el acá, pero no ponemos porque por falta de tiempo. Y botón cancelar nuevo usuario, ¿no? Que cuando hacemos botón cancelar, pues el botón de acá, ¿no? Cuando cancelemos, ¿qué va a pasar? Ver registros va a ser, si hay registros, el index registro va a ser perdón, perdón. Si hay registros, va a chapar el index, no, ¿cómo se llama? Que estaba, ¿cómo se llama? Prediseñado, ¿no? Porque puede ser que hayamos, señalado la grilla y cuando señalamos dentro de la grilla uno de estos índices, aparece acá, toda la información, ¿no? Aparece la información. Pero también puede ser que cuando ponemos editar o ponemos nuevo, la información está acá, ¿no? Pero puede ser que cuando pongamos nuevo, cuando pongamos nuevo, no hay información acá. Entonces, para eso es esto de acá, ¿no? Si hay registros, entonces va a chapar el index registro, va a ser el registro anterior, ¿no? Que ya vamos a ver cuál es, que hacemos la grilla. O si no, -1, que lo que quiere decir que mi cajita de texto va a estar vacío, ¿no? De esa manera trabaja. Y bueno, navegar through, ¿no? Luego tenemos lo que es el botón guardar usuario, ¿no? Para el guardar usuario, bueno, vamos a asignar lo que vamos a escribir dentro de nuestra cajita de texto, ya sea para el usuario TXT o para cualquiera de apellidos, todo, ¿no? Vamos a guardarlo dentro de dentro de los usuarios, ¿no? De los componentes que tiene usuario. Tiene nombre, apellido y así sucesivamente, ¿no? Lo guardamos dentro para que se quede ahí. Una vez que tenemos todo esto guardado, simplemente lo que vamos a decir vamos a decir dado.guardar usuario, ¿no? Que quiere decir que voy a guardar mi usuario con toda mi información que tengo acá dentro, ¿no? Que está dentro de mi lista. Y voy a decir, y obviamente se va a guardar dentro del index registro, que otra vez estamos usando el index registro, ¿no? Decimos, pues, ¿no? Si el usuario es válido, entonces simplemente ponemos get registros y navegar through, ¿no? A ver, F12, eso es lo que habíamos hecho, ¿no? En get registros. Listo, y navegar through. Ahora, para ver registros, ¿no? Bueno, esto es lo que hicimos también hace un momento, lo que trabajamos de registros, navegar también lo trabajamos, y este es lo único que faltaría explicar, ¿no? Lo que es el data grid usuario raw enter, ¿no? Bueno, acá es donde aparece el index registro, ¿no? ¿Qué pasa con el index registro? Cuando usamos una data grid usuario raw enter, este es un evento que aparece cuando hacemos clic dentro de nuestra tabla, ¿no? Cuando hacemos clic dentro de nuestra tabla, entonces automáticamente me va a botar el Object Sender y Data Grid View Cell Events, ¿no? Y quiere decir que este es la celda, obviamente, donde estamos haciendo clic, ¿no? Porque puede ser que haya un registro, yo hago clic en el segundo registro, entonces me va a guardar como argumento esa fila, ese registro que he guardado, ¿no? Y si yo quiero, es por eso está guardado con él, y si yo quiero encontrar cuál es su índice, pongo raw index, ¿no? Index, o sea, el índice de la fila. Y por tanto lo guardo en index registro, ¿ves? Por eso que cada vez que señale a mi data grid view, entonces, y ponga primera, segunda fila, estoy guardando su índice. Y por eso cuando ponga ver registro, me chapa el índice y va a aparecer la información de la cual he señalado, ¿no? Y así va a trabajar también para eliminar y para guardar, ¿no? Y de esa manera sería lo que sería el formulario de usuario. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que es el login también, ¿no? El login, vamos a ver el código. Tenemos el código que es login, ¿no? Para el login obviamente tenemos el control de acceso de datos que es el DAO usuario para poder validar si voy a ingresar el sistema o no. Entonces, creamos también lo que es una entidad de tipo usuario, si no, no vamos a poder encontrarlo, obviamente. No vamos a poder usar sus características, perdón. Entonces, voy a decir, ¿no? Bueno, bool for movido igual false. Lo creé para intentar mover mi usuario y luego regresar a mi posición final. Bueno, pero no tuve éxito. Pero se intentó, ¿no? Ahí está. Y bueno, este es mi public for logic, ¿no? En el cual comienza como siempre, ¿no? Inicializando el componente. Y acá le pongo icon.icon para darle un estilo amigable, ¿no? Dentro de, obviamente, de mis recursos, que acá tengo una carpeta de recursos y acá está mi icono, ¿no? Este es el icono. Entonces, cuando yo cree el programa, automáticamente acá me aparece este icono. ¿Dónde estás? Este icono, ¿no? Simplemente para que tenga un icono, ¿no? Y pongo this.icon, igual icon, ¿no? Desde el import, este es para moverlo, ¿no? Este es para poder moverlo, ¿no?
¿Por qué? Porque había eliminado los botones que estaban predeterminados dentro del formulario. Entonces, bueno, acá empiezo a crear, ¿no? Private void txt, usuario, enter, ¿no? Esto es para darle, vamos a abrir nuestro formulario login, ¿no? Porque este es más que todo el diseño, ¿no? Esto es lo que aparece, ¿no? Cuando yo hago clic en o sea, cuando entro a mi cajita de texto, ¿qué va a pasar? Le estoy diciendo, ¿no? Si el txt usuario es igual, o sea, si txt es igual a usuario, que de por sí es igual porque le he dado ese nombre, entonces, ¿qué va a pasar? Mi txt usuario se va a hacer vacío, ¿no? Este es un holding place, ¿no? Que es si no me equivoco es el nombre, sí, porque no voy a seguir, que va a aparecer como un indicador de lo que se debe escribir en la cajita de texto, ¿no? Pero no tan fuerte, es un color suave. Y luego ponemos, ¿no? Txt igual perdón, txt usuario punto text, igual, doble comilla, donde le digo que está vacío, ¿no? Y automáticamente el color, ¿no? Que va a obtener el txt usuario punto for color va a ser igual a color punto light gray, ¿no? Que es un color un poquito más fuerte. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando ingrese, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando salga? Cuando salga tiene que volver a su estado actual, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá decimos, ¿no? Txt usuario-leave, ¿no? Que también es otro evento. Estoy diciendo que si txt usuario.text es igual a comillas, ¿no? Quiere decir, ¿no? O sea, que va a estar vacío, ¿no? Automáticamente, ¿qué va a pasar? El usuario va a regresar a su forma normal, ¿no? O sea, esta marca va a seguir como una marca de agua, por así decirlo, ¿no? Va a quedar ahí, ¿no? Y el color va a quedar, obviamente, con el color que se encuentra acá, que es txtusuario.forColor igual color.dingray, ¿no? Que es el nombre del color. Ahora, lo mismo vamos a hacer con la contraseña, ¿no? Con la contraseña, ¿no? Pero a una diferencia pequeña acá nomás, ¿no? Que vamos a poner txt contraseña use system password char true, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando escribimos la contraseña aparecen en asteriscos, ¿no? Para que obviamente no se vea la contraseña. Pero cuando nosotros realicemos un evento, automáticamente esa propiedad desaparece y cuando volvamos a escribir va a aparecer como letras normales, ¿no? Entonces, para volver a activarlo y que aparezca en asteriscos, ponemos el true, ¿no? Y acá está el false, ¿no? Perdón, este era el false, perdón. ¿No? Uses password char, este es el false, ¿no? Acá se va a negar y para que aparezcan asteriscos. Y acá se va a activar para que aparezca letra, ¿no? Y listo, el botón cerrar clic que lo volvimos a programar, simplemente this.close, minimizar this.windows for Windows Day minimize, que es de la sentencia para minimizar, ¿no? Y este es el for mouse down, ¿no? Cuando movemos, ¿no? Release capture, ¿no? Que vamos a capturar lo que estamos moviendo y vamos a decirle que se va a mover simplemente, ¿no? Y acá es donde está el for movido, ¿no? Para tratar de volverlo a su lugar, pero no se puede. Y ahora lo mismo con los paneles. ¿Por qué también hago lo mismo con los paneles? Porque con los paneles lo que yo voy a hacer es mover, ¿no? Todo automáticamente por acá, por acá, por acá. Porque si solamente le doy al formulario, no voy a poder chapar los paneles que le he ingresado dentro del formulario, ¿no? Entonces lo va a tapar y no voy a poder darle clic, por ende no se va a mover. Por eso es que debo ponerle el panel, ¿no? Igual con el Picture Mouse Down, ¿no? Que es la imagencita de acá que le di, ¿no? Y por último tengo el Logout, ¿no? Cuando me loguee, pues la contraseña se va a limpiar, los usuarios se va a limpiar y va a aparecer el error, ¿no? El error va a salir este error, ¿no? Que dice acá, level error, message, visible, no, visible, de acá no. Entonces, esto de acá va a desaparecer, ¿no? Y digo this.show para que se muestre y digo txt usuario.focus simplemente para que se enfoque en usuario, ¿no? Y vuelve a escribir. Ahora acá viene la parte lógica de donde voy a utilizar lo que es mi DAO, ¿no? Voy a crear mi botón acceder, ¿no? Que es el evento acceder, ingresar, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a decir que si el usuario.txt es diferente del usuario, ¿no? El igual, txt contraseña punto diferente de la contraseña, ¿por qué? Porque son las marcas que ya están ahí, ¿no? Predeterminadas. Voy a crear un nuevo objeto usuario, ¿no? Y le voy a dar lo que escriba en mi cajita de txt, se la voy a asignar al usuario.correo y lo mismo de contraseña al usuario.contraseña, ¿no? Entonces voy a decir DAO usuario.valida el usuario, ¿no? Ahí, acá es donde está entrando lo que he creado dentro de mi control de acceso de datos, ¿no? Que es este de acá. ¿Dónde estás? Aquí es, ¿ves? ¿Dónde estás? Perdón. Aquí está. Lo
que es el valida. Entonces acá estoy haciendo mi control. Entonces digo, ¿no? Si usuario.válido, digo, ¿no? Obviamente si el usuario es válido, me está indicando acá, ¿no? Perdón, ¿dónde estás? Acá está. Acá por eso, ¿no? Si el usuario coincide mi contraseña con correo, entonces simplemente digo true, ¿no? Y por eso en mi formulario acá en login digo, ¿no? Si el usuario es válido, no. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué le digo? Bueno, mi pantalla se va a esconder, la pantalla que tengo acá, la de login se esconde, y voy a llamar al formulario de bienvenida, ¿no? El formulario de bienvenida que es este de acá, este de acá, ¿no? Este de acá. Ese es mi formulario de bienvenida. Entonces estoy llamando acá a mi formulario de bienvenida. No, llamo a mi formulario de bienvenida y ¿dónde está? Perdón, acá está. No, perdón, en el login, acá estoy, ¿no? Y acá está. Entonces llamo a mi formulario de bienvenida y dentro de mi formulario de bienvenida acá va a aparecer lo que es el usuario.nombre, espacito y usuario.apellido, ¿no? Acá está mi formulario de bienvenida. Acá es donde se va a ubicar, ¿no? En usuario. Va a aparecer mi nombre y el apellido, bueno, del grupo, los grupos que somos, ¿no? Que yo y Flores, que somos dos usuarios. Entonces tenemos lo que es bienvenida.showDialog. ¿Por qué? Porque esto simplemente va a ser como que el tiempo en que va a cargar mi usuario de bienvenida, ¿no? Es el tiempo que va a cargar. Entonces simplemente voy a declarar, ahora esta vez voy a mostrar a mi formulario principal, ¿no? Que es en donde tengo todos mis contenedores y mis módulos, ¿no? Mi contenedor. Y digo que me muestre mi formulario show, ¿no? Formulario principal.show. Y luego digo formulario.forClose logout, ¿no? Para que no se cierre. Entonces digo, bueno, acá dentro del else, no, pues simplemente digo, ¿no? Mensaje de error, su usuario y contraseña son incorrectas siempre y cuando no sean iguales, ¿no? Las contraseñas. Si es que no sea válido, ¿no? Y todo va a regresar, ¿no? txt usuario, color de gray, lo mismo que forcolor.dingray, etcétera, etcétera. Y se focusea o se enfoca en txt usuario. La misma manera acá va a ser cuando sea, estos son cuando no se den los casos, ¿no? Para cuando no sean ni txt contraseña ni txt usuario sean iguales, cuando sean diferentes, cuando sean iguales, perdón. Y bueno, este es el private bot message error, ¿no? Que simplemente es el mensaje que se va a dar, ¿no? Dentro de mi botoncito de for login que está acá, ¿no? Que es el que estoy creando, que se va a dar, ¿no? Se va a hacer visible, cuando se aparezca, ¿no? Y el icono va a ser visible, ¿no? Simplemente eso. Y login mouse move, bueno, esto fue lo que creé, ¿no? Cuando dije, ¿no? Si la posición, si se mueve, va a regresar a la posición inicial, ¿no? Pero no me compiló, no sé por qué. Pero esto fue lo que se trabajó. Y bueno, profesor, eso ha sido toda la exposición. Espero que le haya gustado. Gracias. Gracias por el ciclo. Estuvo muy bueno y se aprendió bastante. Hasta luego, profesor.